Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Haftes Amud Beis, el Talmud, Rosh Hashanah 29b. Vamos a dar comienzo al cuarto y último capítulo del tratado. Yentev Shel Rosh Hashanah Shechal Días Beshabes, cuando Rosh Hashanah caía en Shabes, la fiesta de Rosh Hashanah que caía en Shabes. Bemikdash Hayu Toikin Avalab Medina. En el templo, en el Beis Hamikdash, tocaban el shofar. La pregunta es si en Shabes tocamos el shofar o no tocamos el shofar. Como vamos a estudiar más adelante, hay ciertas actividades que, por cuanto acaecen en Shabes, las dejamos de lado, y hay ciertas actividades que desplazan el Shabes y las hacemos incluso en Shabes. Una de las más conocidas y simples, por ejemplo, es korbanes, ofrendas. Hay un montón de trabajos específicos que en hebreo se llaman melaja, como vamos a estudiar más adelante, que están prohibidos de hacer en Shabes. Por ejemplo, degollar, matar un animal. Pero sin embargo, los korbanes, las ofrendas que ocurrían en el templo todos los días, Tomit Shel Shachar, Tomit Shel Ben Arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Estas ofrendas se llevaban, se hacían incluso en Shabes, en el momento adecuado. Dice la Torah, tenés que ofrendar estas cosas en su momento adecuado. Quiere decir que incluso en Shabes, incluso haciendo los trabajos que fuera del templo y para otra actividad están prohibidos por la Torah, pero en el templo se pueden hacer, o en esas actividades donde la Torah misma dice en ese momento debes hacerlas, incluso si caen en Shabes hay que hacerlas. La pregunta es, en Rosh Hashanah hay que tocar el shofar. La pregunta es, ¿en Shabes tocamos el shofar o no? Explica la Mishnah, cuando la fiesta de Rosh Hashanah cae en Shabes, en el templo se tocaba el shofar. Avalei be Medina. Pero no, traducción de Medina literalmente país, ciudad. El punto es que no se tocaba el shofar ni en Jerusalén ni en ninguna otra ciudad fuera de Jerusalén. Esta es la primera cuestión en la Mishnah. Continúa la Mishnah diciendo: desde que se destruyó el Beis Hamikdash, el segundo templo, años 69-70 de la era común, instituyó Rabban Yochanan ben Zakkai, que era el líder del judaísmo en ese momento, Rabban Yochanan ben Zakkai, que toquen el shofar en Shabes, Rosh Hashanah que cae en Shabes, en todo lugar, en toda ciudad, etcétera, donde hay un Beis Din, un juzgado. En la Torah existen diferentes tipos y categorías de juzgados. Existe el juzgado mayor de 71 ancianos en Jerusalén. Había uno solo en todo el pueblo judío. Y existen otros juzgados de 23 ancianos, de 7, de 3, etc. Entonces, todo lugar donde haya un juzgado, incluso de 3, se puede tocar el shofar. Vamos a ver más adelante que hay una opinión que incluso en la época del Rif, Rabbi Yitzchak Alfasi, un tzadik impresionante que escribió un comentario sobre el Talmud, uno de los primeros comentarios halágicos, etc. En la época de él, estamos hablando del año 1000 aproximadamente, 1100 de la era común, se tocaba el shofar en Shabes, porque él tenía un Beis Din, él tenía un juzgado. Estamos hablando de uno de los más gigantes de la historia del pueblo judío. El punto es que incluso en el año 1100 aún tocaban el shofar frente a él en Shabes. Entonces, Rabban Yochanan ben Zakkai dijo que todo lugar donde hay un Beis Din, donde hay un juzgado, por cuanto ya no tenemos más Beis Hamikdash, templo, donde está el juzgado mayor, entonces tocamos el shofar en todo lugar donde hay un Beis Din. Rabbi Elazar, Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, lo hiskin Rabban Yochanan ben Zakkai, ela beyavne bilvad. No es así. Rabban Yochanan ben Zakkai hizo un decreto de tocar el shofar en Yavne, donde estaba el juzgado mayor. Hubo diferentes momentos en la historia del exilio, digamos, del desarrollo del juzgado mayor. Estuvo en Jerusalén, estuvo en Usha, estuvo en Yavne, en diferentes lugares se fueron del exilio, lugar a lugar. Entonces dice Rabbi Elazar que solamente fue decretado que se puede tocar el shofar en Shabes, en Yavne. Este fue el decreto de Rabban Yochanan ben Zakkai, no todo lugar donde hay un Beis Din. Omrulo, y le dijeron a Rabbi Elazar, Echad Yavne ve Echad kol makom sheyesh bo Beis Din. No. Rabbi Elazar, no estamos de acuerdo con vos. Hay una tercera opinión. Es igual Yavne y es igual cualquier otro lugar, siempre y cuando haya un Beis Din, se toca el shofar en Shabes. Más adelante la Gemara va a preguntar, aparentemente se está diciendo, esta tercera opinión está diciendo lo mismo que la primera opinión. La primera opinión dijo que desde que se destruyó el templo, Rabban Yochanan ben Zakkai dijo que se toca en todos los lugares donde hay un Beis Din, en Shabes.
Después vino Rabbi Elazar y dijo, no, solamente en Yavne. Después vino la tercera opinión y dijo, no, Yavne y cualquier otro lugar donde hay un Beis Din se toca en Shabbos. Aparentemente es lo mismo que la primera. Vamos a ver. Ve'oid, continúa la Mishnah, Ve'oid zois, haisa Yerushalayim Yetzer al Yavne. Y más aún, había otra virtud más, que la Gemara va a preguntar y cuál fue la primera, pero vamos a ver. Había otra ventaja más, digamos, otra cuestión más que tenía Yerushalayim frente a Yavne. Sea cual fuera la primera, ya lo vamos a estudiar. Hay otra cuestión más que tenía Yerushalayim por sobre Yavne. Toda ciudad que, desde la cual se veía Yerushalayim, se escuchaba Yerushalayim, era cercana a Yerushalayim y podía llegar hasta Yerushalayim en Shabbos, Toikin, se tocaba el shofar en esos lugares, a pesar de que no era ni Yerushalayim, en Shabbos. Y en Yavne solamente tocaban el shofar en Shabbos en el Beis Din. Paréntesis. Si bien esto no es una clase de aloje de leyes, pero cabe aclarar, hoy por hoy no se toca el shofar en ningún lugar en Shabbos. No se toca el shofar y punto. No importa si hay Beis Din o no hay Beis Din, es un juzgado, qué clase de juzgado, no se toca el shofar en Shabbos. Pero aquí en la Mishnah lo que se está discutiendo es en qué condiciones efectivamente se tocaba el shofar en Shabbos. Dijimos, la primera opinión dice en todo lugar donde hay un Beis Din. Rabbi Elazar dice solamente en Yavne. Y la tercera opinión dice, no, en Yavne, cualquier lugar donde hay un Beis Din. Bien, vamos a la Gemara, el Talmud. ¿De dónde sale esta cuestión de que en Shabbos no se toca el shofar? Omar Rabbi Levi bar Lachma, Omar Rabbi Hama bar Hanania, perdón. Dice Rabbi Levi bar Hama, dice Rabbi Hama bar Hanina, un versículo dice que Rosh Hashanah va a ser un Shabbatón, un día de descanso, Zichron Trua. Es un recuerdo del sonido del shofar. Esa es la explicación de las palabras Zichron Trua. Y otro versículo dice, hoy, el día de Rosh Hashanah, va a ser un día del sonido del shofar para ustedes. Entonces un versículo dice, hay que recordar el sonido del shofar. Hay que descansar y recordar nada más el sonido del shofar. Quiere decir que no tocamos el shofar en Shabbos. Y otro versículo dice, sí, es un día de tocar el shofar. Entonces es una contradicción. ¿Tocas el shofar o no tocas el shofar en Shabbos? Lo hay caso. No hay contradicción. Un versículo está hablando de Rosh Hashanah cuando cae en Shabbos. Y solamente hay Shabbos, ¿no? Es un día de Shabbos, de descanso, Zichron Trua. Solamente recordamos el sonido del shofar, no tocamos el shofar en Shabbos. Y el otro versículo está diciendo cuando Rosh Hashanah cae durante la semana, tocamos el shofar. Suena de esto, como vamos a ver en la continuación, que es una prohibición de la Toira, una prohibición bíblica, tocar el shofar en Shabbos, cuando cae Rosh Hashanah en Shabbos. Omar Robe, dijo Robe, después de esta explicación de Rabbi Hama bar Hanina, o Rabbi Levi bar Lachma, perdón. Omar Robe, si es una prohibición bíblica tocar el shofar en Shabbos, ¿cómo tocaban en el Beis Hamikdash? La Mishnah dijo, el comienzo de toda la Mishnah, Yom Tov Rosh Hashanah Shechad Yis B'Shabbos, B'Mikdash Hayu Toikin. Cuando caía Rosh Hashanah en Shabbos, en el Beis Hamikdash, en el templo, se tocaba el shofar. Nadie discute esto. Entonces, si es una prohibición bíblica, ¿qué es lo que hacían en el Beis Hamikdash? Veoit, más aún, Alav Melacha, tocar el shofar no es una melaja. ¿Qué significa melaja? No es ahora el momento para toda una explicación, porque sería larga y un tratado entero largo, que se llama Shabbos, que explica cada uno de los trabajos de Shabbos. Melaja, la definición de melaja es un trabajo que se hacía en el desierto para construir el Mishkan, para construir el tabernáculo. Por ejemplo, coser, cortar, bordar, cocinar, hornear, arar, sembrar, colorear, montones y montones de trabajos, específicamente Arbaim Hazer Ajas, 40 menos 1, o sea, 39 trabajos específicos, creativos, digamos, que se utilizaban en el desierto para la construcción del Mishkan. Esta es la definición de un trabajo que no se puede hacer en Shabbos. Ninguno de esos 39 es tocar el shofar. Tocar el shofar no es un trabajo. Entonces, pregunta Robert. La primera pregunta es,
Sí, es una prohibición bíblica tocar el shofar en Shabbat, porque el versículo dice Shabbosin Zichron Trua, va a ser un día de descanso, de recuerdo del sonido del shofar, como tocaban en el Beis Hamikdash. Más aún, segunda pregunta, no es un trabajo, una melaja, trabajo de Shabbat tocar el shofar. Halab melaja de Itzrich Kra Lemaute. No es un trabajo para necesitar un versículo entero que venga a decirme que no puedo hacerlo en Shabbat. ¿Cuál es el versículo? Shabbasen Zichron Trua. No toques el shofar en Shabbat, porque es Shabbasen, tenemos que descansar. Y Trua es un trabajo en Shabbat. Esto es lo que estaría diciendo el versículo. Pero dice Robe, ¿qué clase de trabajo es tocar el shofar que necesita un versículo? De Tana de Shmuel, porque enseñó en la casa de estudios de Shmuel, Kol meleches avoida lisasu. Dice el versículo, no hagan trabajos de avoida. Este versículo explica todo eso, está hablando de Yom Tov en realidad. Podría haber traído un versículo que hable de Shabbat también, pero para el caso es lo mismo, que no se pueden hacer trabajos. Enseñó Shmuel este versículo, que no se puede hacer melejes avoida, trabajos específicos, como yo expliqué, 39 trabajos específicos, explicados en el Tratado de Shabbat, etc. Este versículo, Kol melejes avoida lo isasu, no hagan ningún trabajo, viene a explicar que excluimos tocar el shofar y redías a paz. ¿Qué significa redías a paz? Antiguamente tenían los hornos, como los hornos de barro de hoy en día, y pegaban el pan hecho masa, lo pegaban a las paredes del horno para que se hornee. Era un pan como más achatado. Redías a paz significa despegar con alguna cosa, despegar, cuchillo o algo así, despegar el pan de las paredes del horno. Este trabajo esto no se llama un trabajo en Shabbat, sino que se llama una jochma, es una sabiduría que saber hacerlo, pero no es un trabajo en Shabbat. Entonces, evidentemente vemos que no se necesita un versículo para decirme que tocar el shofar, por cuanto es un trabajo, no se puede hacer en Shabbat. ¿Qué clase de versículo? Si no es un trabajo, es una jochma, es un conocimiento, digamos. Entonces, de vuelta, Robe hizo dos preguntas. Si es una prohibición bíblica, ¿cómo lo tocaban el shofar? Y por el otro lado, no es un trabajo, no necesito un versículo para enseñarme que no lo puedo tocar. Shabbosen Zichron Trua. Evidentemente está hablando de alguna otra cosa, que el día es un día de descanso para recordar el sonido del shofar. Ela, Omar Robe, dice Robe, y esto que viene ahora es famoso y aparece en diferentes lugares en el Talmud. Omar Robe, dice Robe, bíblicamente hablando está permitido tocar el shofar en Shabbat. Por eso en el Beis Hamikdash tocaban el shofar en Shabbat. No es un problema. Y nuestros sabios hicieron un decreto por el cual prohibieron tocar el shofar en Shabbat. Pero en el Beis Hamikdash, en Shvus Bemikdash, no había prohibiciones rabínicas, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas en el Beis Hamikdash. ¿Por qué? Porque la mayoría, no todas, pero la mayoría de las prohibiciones rabínicas tienen el objetivo de proteger a la persona de manera tal que no llegue a transgredir una prohibición bíblica. Así comienza también la Gemara en Brajois con esta idea de hacer un cerco. Osu mishmer de mishmarti, dice la Toira, en Parshas Zachar y Moisés, si no me equivoco, hagan un cerco alrededor de mi cuidado. Es decir, la Toira misma propone la idea de que los sabios tienen que hacer un cerco alrededor de la toira para no transgredir la toira. Entonces yo te prohíbo el cerco para que no llegues a transgredir la toira. Entonces nuestros sabios son los que prohibieron, y en el templo no se aplicaba esto. ¿Por qué no se aplicaba en el templo estas prohibiciones? Porque los koyanim, los sacerdotes, son zrizim, son diligentes, son cuidadosos. Había un beis din, estaba el juzgado mayor del pueblo judío, 71 ancianos. Entonces no era necesario hacer cercos. La gente era cuidadosa con las prohibiciones bíblicas propiamente dichas. No era necesario el cerco. Pero el resto fuera del Beis Hamikdash, por supuesto que sí. Y aquí, ¿cuál es la prohibición que nuestros sabios hicieron de tocar el shofar en Rosh Hashanah? Que de Rabba, como enseñó Rabbo, de Omar Rabbo, enseñó Rabbo, Robe es una forma, es un sabio, Robe es Reish Beis Aleph, Rabbo es otro, es Reish Beis Hei, es otro anterior. Enseñó Rabbo, Hakol Hayavim Betekiyas Shofar. Todos están obligados en tocar el shofar, escuchar el shofar, pero no son todos expertos en cómo se toca el shofar.
Gzeira shemayitlenu beyado. Entonces, hacemos un decreto que te prohibimos tocar el shofar en Shabbos. No vaya a ser que lo tomes en tus manos al shofar. Y vayas a una persona experta para aprender a tocar el shofar. Y vas a terminar cargando el shofar 2 metros, 4 amot, que son 2 metros aproximadamente, en el dominio público. Y es una prohibición bíblica cargar en el dominio público. Por lo tanto, te prohibimos tocar el shofar, no vaya a ser que lo cargues en la calle. Que de hecho las calles modernas que tenemos hoy en día en nuestras ciudades no es Reyes Arabim, no es dominio público, es toda una discusión en el Shulchan Aruch, en el Código de Judía, en la Gemara también. El punto es que lo asumimos, se llama Carmelis, no quiero entrar en las cuestiones técnicas de las leyes de Shabbos, entonces lo vamos a dejar al costado. El punto es que vas a cargar el shofar en donde no corresponde, donde no se puede tocar el shofar, y es una prohibición bíblica, por lo tanto te prohibimos tocar el shofar en Shabbos. Hainu taima de lulav, hainu taima de megila. Lo mismo ocurre con el lulav. El lulav originalmente en la época del Beis Hamikdash se utilizaba en Sukkot, lulav con todas las 4 minim, lulav, esrog, adas y araba, no importa las traducciones, son las 4 especies de plantas que hay que utilizar, vegetales que hay que utilizar en Sukkot. Originalmente en el Beis Hamikdash, en el templo, se utilizaba 7 días. Fuera del Beis Hamikdash, solamente el primer día, dice la Torá, van a tomar para ustedes el primer día, solamente un día se usaba el lulav. Cuando se destruye el Beis Hamikdash, también Rabban Yochanan ben Zakkai decretó que se utiliza el lulav 7 días, incluso fuera del Beis Hamikdash. Pero en Shabbos no. ¿Por qué en Shabbos no? Porque lo vas a terminar cargando en la calle. Y lo mismo pasa, o en el dominio público, y lo mismo pasa con la Megila. Megilas Esther. Nuestros sabios decretaron que en Purim, el 14 de Adar, hay que escuchar el sonido, escuchar el relato de Megilas Esther, del libro de Esther, se lee en público, con una Megila Ksheira, con un pergamino, etc. La cuestión es que en Shabbos no se lee la Megila. Purim nunca cae en Shabbos, igual, así está armado el calendario, pero en Shabbos no se leía la Megila. Lo que sí puede ocurrir es, Purim es 2 días, 14 y 15. 14 para todo el mundo, y el 15 para las ciudades amuralladas, que estaban amuralladas desde la época de Yoshua ben Nun. Así explica la Gemara en Megila. Ese día, el 15 sí puede caer en Shabbos. El 14 nunca cae en Shabbos, pero el 15 sí podría caer. Y ese día no se lee la Megila, está prohibido. Bien, esto es lo que se llama en todo el Talmud, en muchos lugares, Gzeira de Rabba, el decreto de Rabba, que no es un decreto que Rabba hizo, es un decreto muy anterior a Rabba. Solamente que quedó expresado en el Talmud con el nombre de Rabba. Él es el que lo dijo, por así decir, pero no es el que armó este decreto. Muy bien. Entonces, por esto, en el Beis Hamikdash tocaban el shofar, porque en Shavuos Bemikdash no hay prohibiciones rabínicas, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas en el Beis Hamikdash, como expliqué, porque la gente era cuidadosa, etc. Pero, fuera del Beis Hamikdash, en Shabbos no se tocaba el shofar. Y seguimos con la discusión, de qué está diciendo cada una de las opiniones de la Mishnah, donde hay Beis Din, donde no hay Beis Din, cuándo se puede tocar, en Yavne no se puede tocar, etc. Continuamos entonces. Cita la primera de las líneas largas en la Gemara. Cita la Gemara, la Mishnah, que va a explicar, la parte de la Mishnah que va a explicar. Desde que se destruyó el Beis Hamikdash, decretó Rabbi Yochanan ben Zakkai, etc. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. Una vez ocurrió que Rosh Hashanah cayó en Shabbos. Y todas las ciudades alrededor se estaban juntando, estaban reuniéndose. Le dijo Rabbi Yochanan ben Zakkai a Bnei Beteira. Rashi explica que Bnei Beteira eran los Godel Ador, eran los más grandes e importantes de la generación. Les dijo así: Niska, tocamos el shofar, hoy Shabbos, tocamos el shofar. Evidentemente ya no había Beis Hamikdash, si no ni siquiera sería una pregunta, y probablemente estaban en Yavne. Tocamos el shofar. Omruloi, le dijeron, Bnei Betera le dijeron a Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nidoin, vamos a ver si hay que hacer una gzeira, no hay que hacer una gzeira, hay que hacer un decreto, no hay que hacer un decreto. Vamos a charlar del tema, vamos a juzgar este asunto, a ver si corresponde tocar el shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbos o no. Omar Lahem, entonces le contestó Rabbi Yochanan ben Zakkai,
Nisko, viajar Kajniden. Pará, vamos a tocar el shofar y después vamos a charlar del tema. Porque al final vamos a terminar charlando del tema. Se nos va a terminar Rosh Hashanah. Se va a hacer larga la conversación. Hay que decretar, no hay que decretar. Quizás lo cargas en el dominio público, quizás no, etc. Vamos a dejar esa discusión para después de tocar. Vamos a tocar. Entonces tocaron el shofar en Shabbos. Después de que tocaron el shofar le dijeron Bnei Betera a Rabban Yochanan ben Zakkai, Nidoin. Bueno, vamos a sentarnos a charlar de este tema, a ver si hay que decretar algo o no. Omar Lahem, contestó Rabban Yochanan ben Zakkai, Kvar nishme akeren be Yavne. Ahí está Yavne, ya se tocó el shofar en Yavne. Ya tocamos el shofar. Veim meshiven leachar maise. Y ahora no podés ir para atrás después de que ya hiciste una acción. Ya hicimos la actividad. El Beis Din, digamos, el juzgado que estaba en Yavne, no es que decretó, pero ya actuó y ya tocó el shofar, ya sonó el shofar en Yavne, y ahora que vamos a decir, está prohibido tocar el shofar en Rosh Hashanah en Yavne. ¿Cómo que no? ¿Cómo está prohibido? Si ustedes mismos no tocaron el shofar. Con esto, Rabbi Yochanan ben Zakkai, por así decir, decretó, armó el decreto de que en Yavne sí se puede tocar el shofar en Shabbos, donde hay un Beis Din se puede tocar el shofar en Shabbos, como vamos a estudiar. Y, por así decir, entre comillas, ganó la discusión contra Bnei Betera. Interesante. Omar Rabbi Elazar, continúa la Gemore citando la Mishnah. Omar Rabbi Elazar lo dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, el Rabbi Yavne bilvad. Dijo Rabbi Elazar, no decretó Rabbi Yochanan ben Zakkai, excepto en Yavne, que se puede tocar el shofar en Shabbos, en Yavne. Ombrulo, y la Mishnah decía, le dijeron a él, no sabemos quién, pero le dijeron a él, Echad Yavne ve'echad kol makom sheyesh bo beis din. Es igual Yavne. Y es igual cualquier otro lugar que hay un Beis Din. El decreto era que se puede tocar el shofar en cualquier lugar donde hay un Beis Din. Discute con Rabbi Elazar. Rabbi Elazar decía solamente en Yavne. Ombruloi, Hainot la cama. Pregunta el Talmud. La tercera opinión, que lo llamamos Ombruloi, le dijeron a él, aquellos que le contestaron a Rabbi Elazar, está diciendo lo mismo que Tanakama, que la primera opinión. La primera opinión decía, volvemos a la Mishnah, desde que se destruyó el templo, decretó Rabban Yochanan ben Zakkai que toquen el shofar bechol makom sheyesh bo beis din, en todo lugar donde hay un juzgado. Y después vino Rabbi Elazar y dijo, no solamente Yavne. Y después Ombruló, y le dijeron a él, a Rabbi Elazar, no, Yavne y cualquier lugar donde hay un Beis Din. Está diciendo lo mismo. ¿Para qué necesitamos dos opiniones que dicen lo mismo en la misma Mishnah? Es una repetición. Explica el Talmud, Ika beinayu beidina de Akroy. La diferencia entre la primera opinión, que llamamos Tana, Kama. Kama significa primero en arameo. Tana es un personaje de la época de la Mishnah. Entonces, Tana, Kama. El primer Tana dice que en un Beis Din es un Beis Din, un juzgado, de Akroy. Akroy es algo temporario. Se juntaron y de repente estaban juntos en el Beis Din. ¿Vamos a tocar el shofar o no tocamos el shofar? No somos un Beis Din kavua, fijo, instituido en un lugar específico, con tiempos de horario, de trabajo específico, horarios de trabajo, etc. No, Akroy, mira, nos juntamos, ocurrió que somos un Beis Din, tocamos el shofar o no en Shabbos, en Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera opinión y la tercera opinión? Para Rabbi Elazar, que es la segunda opinión, solamente en Yavne se toca. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera y la tercera? La primera opinión dice que incluso si no es kavua, si no es un Beis Din fijo, se puede tocar el shofar en Shabbos. Por cuanto hay, digamos, 3 rabinos que ya constituyen un Beis Din, a pesar de que no están en un lugar fijo, con horarios de trabajo, etc., se puede tocar el shofar en Shabbos. Esto es lo que dice la primera opinión. La tercera opinión dice no, tiene que ser como Yavne. Por eso la tercera opinión utiliza la palabra Echad Yavne, Veja Bechol Makom sheyesh bo beis din. Es igual Yavne o cualquier lugar donde hay un Beis Din. ¿Cuál es la cualidad de Yavne? Yavne era un Beis Din kavua. Era el juzgado fijo del pueblo judío, en Yavne. Por lo tanto, cualquier otro lugar donde hay un juzgado fijo, ahí se puede tocar el shofar en Shabbos, en Rosh Hashanah. Pero si no es fijo, no. Continuamos la última línea, el análisis de esta tercera opinión. Exactamente en qué lugares se tocaba el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos. Esta discusión que viene ahora es un poco compleja. Ombruloi, la última línea de Haftes Amud Beis, 29b. Ombruloi, Echad Yavne vechad kol makom sheyesh bo beis din. Es igual Yavne y cualquier otro lugar donde hay un juzgado. Omar Rav Huna. Dice Rav Huna. Rav Huna va a proponer una frase. El Talmud va a analizar la frase de Rav Huna
de diferentes maneras. ¿Qué quiso decir realmente Rav Huna? Vamos a hacer un análisis y después va a haber otro análisis totalmente diferente de las palabras de Rav Huna. ¿Por qué? Porque si bien Rav Huna dijo lo que dijo, que ahora vamos a ver qué dijo, en Lamed Amud Aleph, en 30a, no tenemos 100% claro a qué se refería Rav Huna. No solamente el contenido de lo que dijo, sino que aquello que decidimos que esto es lo que dijo, ¿a qué se aplicaba? ¿De qué tema estaba hablando Rav Huna cuando dijo esta frase? Vamos a ver. Omar Rav Huna, dijo Rav Huna, ahora sí pasamos al Lamed Amud Aleph, 30a. Ve'im beistin, traducción literal, y con un beistin. O sea, ¿cuándo tocamos el shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabes? Con un beistin. Estas fueron las palabras de Rav Huna. Ahora el Talmud va a analizar qué quiso decir Rav Huna. Mai ve'im beistin, ¿qué significa y con un beistin, y con un juzgado? Explica el Talmud una posibilidad. ¿Cuándo tocamos el shofar en Rosh Hashanah, en Shabes? Bifnei beistin, frente al Beis Din. Es decir, tiene que estar ahí el Beis Din sentado y nosotros frente al Beis Din para tocar el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbat. Leafukei, para excluir Shelei Bifnei Beis Din de Lol. Para excluir que si no estás frente al Beis Din, literalmente, frente a los tres rabinos sentados, eso es el Beis Din, eso es el juzgado. Si no estás frente a ellos, no tocas el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbat. Esto es lo que quiso decir Rav Huna. O sea, explicando las palabras de la Mishnah, sea cual fuere, si la halajá es como Tanakama, o como Rabbi Elazar, o como la tercera opinión que se llama Omrullah, y le dijeron a él, independientemente de cuál es la halajá entre ellos tres, todos dicen que por lo menos tiene que haber un Beis Din, o Yavne, o en cualquier otro lugar, pero tiene que haber un Beis Din. La pregunta es, ok, si hay un Beis Din, ¿yo puedo estar sentado en mi casa tocando el shofar por cuanto en mi ciudad hay un Beis Din sentado en algún lado y están sentados ahí, yo puedo tocar el shofar en mi casa solo? ¿O tengo que ir al Beis Din y frente a los rabinos tocar el shofar? Dice Rav Huna, bifnei Beis Din. En las palabras específicas de Rav Huna, ve'im Beis Din, y con un Beis Din, que quiso decir frente al Beis Din. Si no estás frente a estos rabinos, loy, no se puede tocar el shofar. Muy bien, esto es lo que dijo Rav Huna. Meisiv Robe presenta una contradicción a las palabras de Rav Huna. Vamos a encontrar situaciones en las cuales tocaban el shofar en Rosh Hashanah, en Shabes, y no estaban frente al Beis Din. ¿Cuál es la situación? Vamos a analizar la Mishnah. La Mishnah tiene una expresión bastante extraña. La expresión es, estamos en la tercera línea de 30a. Ve'oid zois, hoisa Yerushalayim yeseir al Yavne vechulei. Y más aún, en adición a esto, era una virtud, digamos, de Jerusalén frente a Yavne. ¿En algún lugar en la Mishnah se dijo cuál es la diferencia entre Jerusalén y Yavne? No. En algún lugar en la Mishnah dijimos, en Jerusalén se puede hacer esto, esto y aquello, y en Yavne no. Y más aún, además en Jerusalén se puede hacer esto y en Yavne no. En ningún lugar dijimos y comparamos Jerusalén con Yavne. Y la Mishnah directamente sale a decir, además de lo que te dije hasta ahora, aparte de eso, en Jerusalén también se podía hacer esto y en Yavne no. ¿Además de qué? Si nunca nadie dijo nada. Nunca comparamos Jerusalén con Yavne. Entonces Robe está tomando esta Mishnah y pregunta, ¿qué quiere decir y más aún? Es decir, hay una cuestión más en Jerusalén cuando la comparamos con Yavne. ¿Cómo más? ¿Dijimos algo antes? Y leima que de Katane, si me vas a decir que la virtud de Jerusalén por sobre Yavne era específicamente, como dice la Mishnah al final, toda ciudad que veía, que escuchaba, que estaba cerca, que podía ir hasta Jerusalén cuando se tocaba el shofar en Shabes, entonces podían tocar el shofar en Shabes en su ciudad, no tenían que ir hasta Jerusalén, por cuanto veían, estaban cerca, etc. Si me vas a decir que esa es la única diferencia en este contexto de tocar el shofar en Shabbat, esa es la única diferencia entre Jerusalén y Yavne, entonces hay un problema con el texto de la Mishnah. Zois mi boyelei. La Mishnah debería haber dicho, esta es la diferencia entre Jerusalén y Yavne, etcétera, etcétera. O sea que toda ciudad cerca tocaba en su lugar. Pero la Mishnah dice, ve'oid zois, más aún hay otra diferencia más. Quiere decir que hay alguna diferencia oculta en la Mishnah que nosotros no la conocemos. ¿Cuál es? Y ahora la que me va a proponer, Robe va a proponer,
cuál es la diferencia que está en la Mishnah, guardada por así decir. Y entonces la Mishnah dice, para indicarnos que hay otra cosa, nos dice, más aún, te voy a decir otra diferencia. Ok, la primera supuestamente la tenías que saber. La primera diferencia la tenés que saber vos solo. Y yo te voy a decir la segunda diferencia que vos no sabrías si no te la digo. Quiere decir que hay otra cosa que podemos comparar Yerushalayim con Yavne al respecto de tocar el shofar en Rosh Hashanah en Shabbos. Entonces dice Robe, ¿cuál es la diferencia? De Yerushalayim toikin yechidin o de Yavne en toikin yechidin. En Yerushalayim proponemos esta diferencia, la vamos a rechazar, pero proponemos esta diferencia. En Yerushalayim podían tocar individuos el shofar, no necesitabas un beis din. Un individuo cualquiera, en su casa, donde sea, tocaba el shofar, pero en Yavne no. En Yavne tenía que ser bifnei beis din, frente al beis din. Si me vas a decir que esta es la diferencia oculta, por así decir, en la Mishnah, y después por eso la Mishnah dice, y más aún hay otra diferencia más, hay un problema. ¿Acaso en Yavne un individuo solo, sin el beis din, no podía tocar el shofar? No es así. Podía tocar el shofar un individuo. ¿Cómo sabes? Aquí hace Rab Yitzchok bar Yosef, Omar, cuando vino Rab Yitzchok bar Yosef. ¿Qué quiere decir cuando vino? Solía haber un intercambio muy profundo entre Babel, Babilonia, y Eretz Israel. Iban rabinos desde Eretz Israel hacia Babilonia llevando ideas, palabras en general de Rabbi Yohanan, y había rabinos que venían desde Babel hacia Eretz Israel, trayendo ideas de Rab, de Shmuel, de los sabios de Babilonia. Había un intercambio muy grande, Rabbin, Rab Avin, había varios. En este caso es Rab Yitzchok bar Yosef. Cuando vino Rab Yitzchok bar Yosef, dijo así, o sea, cuando vino desde Eretz Israel hacia Babel, nos dijo así, cuando terminaba de tocar el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, terminaba de tocar el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, en Yavne, aún así, aunque el juzgado, digamos, el beis din había terminado de tocar el shofar, Loi shama inish kol unya mikol tikui o tikuya di yechidoi, no se escuchaba. Una persona no lograba escuchar a otra cuando estaban conversando, traducción literal. No escuchaba una persona la voz de su oído, o sea, no eran capaces de escuchar. Había tanto ruido, Mikol Tikuya de Yehidoi, porque los individuos tocaban el shofar también. Es decir, de vuelta, el beis din tocó el shofar, terminaron de tocar el shofar, y alguna persona llegó tarde al beis din, no escuchó, se atrasó. Entonces los individuos, a pesar de que el beis din ya había terminado de tocar el shofar, tocaban el shofar en forma individual. Quiere decir que, evidentemente, la diferencia entre Yavne y Yerushalayim no es que en Yerushalayim tocaban individuos y en Yavne no. Vemos que en Yavne también tocaban individuos. Entonces, ¿cuál es la diferencia oculta en la Mishnah? Volvemos a la misma pregunta de antes. Por cuanto la Mishnah dice, veo Zoy, sin más aún hay otra diferencia, ¿cuál es la anterior? Vení, te voy a enseñar. De Yerushalayim toikim ben bisman beis din, ben sheloi bisman beis din. En Yerushalayim se podía tocar el shofar tanto en el momento, durante el tiempo que el beis din estaba sentado en Yerushalayim. Rashi explica que el beis din estaba sentado hasta la sexta hora del día. No es el momento ahora para explicar todos los horarios y las horas en el judaísmo, porque es extremadamente largo y complejo. El punto es que la sexta hora del día es la mitad del día. La mitad del día, o sea, las 12 del mediodía o la 1, depende de cómo están los horarios. Vamos a poner sencillo, las 12 del mediodía. Esta era la sexta hora del día. Esta es la sexta hora del día. En aquella época no tenían relojes para decir que las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Entonces dividían el tiempo en horas del día, horas de luz en el día y horas de oscuridad en el día. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. La sexta hora del día es la mitad del día. La mitad del día, donde el sol está perpendicular a la tierra directamente. Esa es la sexta hora del día. El beis din estaba sentado en Yerushalayim hasta la sexta hora del día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Yerushalayim y Yavne? Que en Yerushalayim se tocaba el shofar tanto durante el tiempo que el beis din estaba sentado, juzgando, digamos, uben sheloi bisman beis din, e incluso fuera del tiempo que el beis din estaba sentado juzgando. Incluso después de la sexta hora del día. Durante el día se puede tocar el shofar. Yom Trua es un día de tocar el shofar. Quiere decir, durante el día se toca el shofar, a la noche no se toca el shofar. Pero había horarios en los cuales el beis din no estaba trabajando, digamos, y sin embargo en Yerushalayim se podía tocar el shofar.
Y en Yavne, durante el tiempo que el Beis Din estaba sentado, digamos hasta la sexta hora del día, se podía tocar el shofar incluso yehidim, incluso individuos, no en congregación. Pero fuera del tiempo que el Beis Din está sentado, no se podía tocar el shofar en Yavne. Esta es la diferencia oculta en la Mishnah entre Yerushalayim y Yavne, y por eso la Mishnah dice, y otra diferencia más, las ciudades que estaban cerca y veían Yerushalayim, etc. Vemos de esto, si esta es la diferencia que está oculta en nuestra Mishnah, Bisman Beis Din Mia, Toikin. Vemos entonces que en el momento en que el Beis Din está sentado trabajando hasta la sexta hora del día, sin embargo, tocamos el shofar, individuos pueden tocar el shofar, incluso si no están frente al Beis Din. Rav Huna, volvemos al comienzo de la página, Rav Huna quería decir que toda esta cuestión que se puede tocar el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, y tiene que haber un Beis Din, si Yavne, si en otros lugares, no importa, tiene que estar el Beis Din. Rav Huna decía Ve'im Beis Din. ¿Qué significa con el Beis Din? Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Rove trajo una prueba larga, digamos, que por cuanto hay una información oculta en la Mishnah, que nos habla de la diferencia entre Yerushalayim y Yavne, y concluimos que esa información es que en el tiempo que el Beis Din trabajaba se podía tocar el shofar, el tiempo que el Beis Din no trabajaba no se tocaba el shofar en Yavne, en Yerushalayim incluso se tocaba el shofar cuando el Beis Din no estaba trabajando. Pero vemos claramente que la lógica, el factor decisivo es el momento que el Beis Din está trabajando, y no estar frente al Beis Din. Incluso si no estás frente al Beis Din, pero es el horario en que el Beis Din trabajaba, tanto en Yerushalayim como en Yavne se tocaba el shofar. Quiere decir que de vuelta, el factor no es Bifnei Beis Din, no es estar frente al Beis Din, el factor es Bisman Beis Din. Perdón, en el momento en que el Beis Din está trabajando. Esto es lo que dice Rove, y esto contradice las palabras de Rav Huna, no es Bifnei Beis Din, es Bisman Beis Din. Rav Huna dice frente al juzgado, Rove dice no, en el momento del juzgado. Responderá Gemore, Loi. No. Toda tu lógica, Rove, está basada en que la diferencia oculta en la Mishnah es que, de vuelta, en Yerushalayim se tocaba tanto en el tiempo del Beis Din como fuera del tiempo del Beis Din. Y en Yavne se tocaba solamente en el tiempo del Beis Din, que estaban sentados trabajando, etcétera, hasta la sexta hora. Esto es lo que Rove dijo, pero hay otra diferencia en la Mishnah. La diferencia entre Yerushalayim y Yavne no es esa, de Zman Beis Din, es otra. De Iru, Yerushalayim toikim ben Bifnei Beis Din, Shelei Bifnei Beis Din. La diferencia oculta en la Mishnah es que en Yerushalayim tocaban tanto frente al Beis Din como fuera de estar frente al Beis Din, en tu casa, lo que sea. Y en Yavne se tocaba el shofar solamente frente al Beis Din. O sea, la diferencia es, la discusión, digamos, entre Rav Huna y Rove, y esta es la conclusión, básicamente. La diferencia entre Rav Huna y Rove es, ¿cuál es el factor decisivo? Si el factor decisivo es estar Bifnei Beis Din, frente al Beis Din, o el factor decisivo es Bisman Beis Din. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta y cuál no es la correcta? La Gemara asume simplemente que la correcta es la que dice Rav Huna. Bifnei Beis Din, Sheloi Bifnei Beis Din. Frente al Beis Din o no frente al Beis Din. En Yerushalayim, en cualquiera de las dos situaciones, tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din, se tocaba el shofar. En Yavne solamente frente al Beis Din. Si no estaba frente al Beis Din, no se podía tocar el shofar. Hasta acá hay un final, digamos. Hay una pregunta importante que pregunta Toises. No solemos explicar todas las cuestiones, pero una pregunta interesante. En medio de la discusión, en este párrafo que vimos, digamos, al comienzo de Lamed Amud Aleph, de 30a, en medio de la discusión, dijimos que en Yavne, después de que el Beis Din tocaba el shofar, cuando Shlicha de Tzibur decía, cuando Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, terminaba de tocar el shofar, no se podía escuchar nadie conversando en las calles del ruido que había de tocar el shofar. Todo el mundo estaba tocando el shofar, solos. Y acabamos de decir que en Yavne concluimos que solamente se tocaba el shofar Bifnei Beis Din, frente al Beis Din, pero no frente al Beis Din, no. Entonces, ¿qué quiso decir esa frase? Que tocaban individuos, ¿qué? ¿En sus casas? ¿A dónde tocaban? Que había tanto ruido. ¿A dónde es que tocaban? Entonces, Toises explica que acá se trata de personas
individuos que no llegaron a escuchar el shofar, que tocaron en el Beis Din, etc., entonces se acercaban al Beis Din, era Bifnei Beis Din. En Yavne se acercaban al Beis Din y frente al Beis Din tocaban el shofar. Pero no podían tocar el shofar fuera de estar frente al Beis Din, o sea, no frente al Beis Din. Eso no se podía. Pero volvemos a la misma cuestión. Había tanto ruido de tocar el shofar de individuos que llegaron tarde, etc., pero era todo ocurría Bifnei Beis Din, frente al Beis Din. Así explica Rav Huna esta cuestión. Entonces, vemos que, independientemente de la halajá, la ley, en nuestra Mishnah, si se tocaba el shofar en Shabbos, en Rosh Hashanah, cualquier lugar en donde haya un juzgado, o solamente en Yavne, no era solamente esa la condición. Había otra condición, tiene que ser Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Esta es la primera explicación de las palabras de Rav Huna. Rav Huna estaba hablando de tocar el shofar en Rosh Hashanah frente al Beis Din. Ahora vamos a la primera de las líneas largas en Lamed Amud Aleph 30a. Vamos a otra explicación de las palabras de Rav Huna. Hay quienes enseñan toda esta cuestión que dijo Rav Huna. ¿Qué dijo Rav Huna? De Im Beis Din. Estas 3 palabras nada más que dijo Rav Huna. Y con el Beis Din. Estas 3 palabras. Rav Huna no estaba hablando de nuestra Mishnah. Rav Huna estaba hablando de otra cosa. ¿De qué estaba hablando? Traduzco literal. Hay quienes enseñan Lehat Rav Huna, esta cuestión de Rav Huna, a otra enseñanza. Haciendo referencia a otra enseñanza. ¿A qué otra enseñanza? Sí, está escrito en el versículo en el año de Yovel, el año número 50, en Yom Kippur, en el día del perdón, el día de la expiación del año número 50, tocaban Taviru Shoifar, dice el versículo, toquen el Shoifar Bechol Artzechem, en toda la tierra de Israel, en toda su tierra. Ok, hay que tocar el shofar entonces en Yom Kippur de Yovel. Muy bien. Que hoy en día no se aplica esto, porque Yovel se aplica cuando todo el pueblo judío está sobre la tierra de Israel, etc. Hoy en día no tenemos Yovel. Continúa la Gemara explicando. La segunda de las líneas largas hacia el final. Esto te viene a enseñar que cada individuo debe tocar el shofar. Taviru shofar bechol artzechem, en toda la tierra de Israel hay que tocar el shofar. ¿Qué quiere decir ese versículo? Esto te enseña que cada individuo debe tocar el shofar. Rav Huna. Ahora viene la frase de Rav Huna. No es solamente así nomás que la gente tocaba el shofar en cualquier lado, en cualquier situación y circunstancia, porque el versículo dice. No. Vein Beis Din. Las 3 palabras famosas de Rav Huna. Tiene que ser con un Beis Din. Preguntará que Mai in Beis Din. ¿Qué quiso decir Rav Huna cuando dijo y con un Beis Din? Entonces explica la Gemara. Bisman Beis Din, en el momento en que el Beis Din está sentado trabajando. Esto es lo que quiso decir Rav Huna. No mezclemos con toda la discusión anterior. En la discusión anterior, Rav Huna quiso decir Bifnei Beis Din, frente al Beis Din. En la discusión que vamos a presentar ahora, Rav Huna, ¿qué quiso decir? Bisman Beis Din, en el momento del Beis Din. Para excluir que si el Beis Din no está sentado hasta la 6ª hora del día, quiero decir, hasta el mediodía, si el Beis Din no está sentado, trabajando, etc., no se tocaba el shofar en Yom Kippur de Yovel. Esto es lo que dijo Rav Huna. Meisir Robe presenta una contradicción, igual que antes, nada más que ahora la contradicción es otra porque el tema es otro. Tekias Rosh Hashanah ve Yovel doiches Shabbos bigvulin ish u beisoy. Dice la Braisa una frase muy difícil de entender. El sonido del shofar, tocar el shofar en Rosh Hashanah, cualquier año, y en Yovel, o sea, Yom Kippur de Yovel, que es lo que estamos estudiando, doije esa Shabbos, bigvulin, desplaza el Shabbos, o sea, se puede tocar en Rosh Hashanah en Shabbos, y se puede tocar en Yom Kippur de Yovel en Shabbos, bigvulin. Bigvulin significa en Jerusalén. En Jerusalén. Ish u beisoy, traducción literal, el hombre y su casa. Esto es lo que dice la Braisa, el hombre y su casa. Pregunta la Gemara, Mai ish u beisoy. ¿Qué quiere decir el hombre y su casa? Todo esto son las palabras de Robe queriendo contradecir a Rav Huna. Rav Huna dijo Bisman Beis Din, solamente se puede tocar el shofar en Yom Kippur de Yovel, en el momento en que el Beis Din está sentado. Esto es lo que dijo Rav Huna, Bisman Beis Din. Viene Robe y dice Ish u beisoy, el hombre y su casa. ¿Qué quiso decir esa braisa? Mai ishu beisoy.
¿Qué significa el hombre en su casa? Y leima ish veishtoi. Si vos me querés decir que, por cuanto en la Gemara en muchísimos lugares, cuando se habla de Beisayu, la casa de tal rabino, no se está hablando de la casa, las paredes, se está hablando de la esposa, que es la casa que lo sostiene, etcétera, a este rabino, Beiso. Entonces, Ishu Beiso es un hombre y su mujer, tocan el shofar en Rosh Hashanah, etcétera. ¿Ah, sí? ¿Y tú samí me jaiba? ¿Acaso la mujer está obligada a escuchar el shofar en Rosh Hashanah? Es una mitzvah positiva determinada por el tiempo. Cuando llega Rosh Hashanah hay que tocar el shofar. Si yo toco el shofar ahora, suena muy lindo, pero no es una mitzvah. La mitzvah es en Rosh Hashanah. Y todas las mitzvot, como dice la Gemara, todos los preceptos positivos, por ejemplo, tocar el shofar, que son determinados, ligados al tiempo, Nashim Pturois, las mujeres están exentas. Hay excepciones, pero las mujeres, por ejemplo, comer matzah en Shabbos, en Pesach, comer matzah en Pesach, pero no importa. El punto es que todo precepto positivo que es determinado por el tiempo, regulado por el tiempo, las mujeres están exentas. Entonces, cuando la Braisa dice Ishu Beisoy, que el hombre y su casa tocaban el shofar en toda la tierra de Israel, en Rosh Hashanah, que caía en Shabbos, en Yovel, Yom Kippur, Yovel, etc., no está hablando de la mujer. ¿Qué mujer? Deja a la mujer aparte, acá no tiene nada que ver. Está exenta de escuchar el shofar. Ela. La. Entonces, ¿qué quiso decir la Braisa cuando dijo Ish u Beisoy? Ish be Beisoy. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Veafilu, continúa Robe, en su análisis, Veafilu shelo bisman Beis-Din. Incluso fuera del horario del Beis Din. Ishu Beisoy, en tu casa, vos haces lo que quieras. Tocas el shofar en cualquier momento del día, ¿es verdad? Tiene que ser Yom Trua durante el día, no a la noche. Es perfecto, todo bien. Pero ¿por qué tiene que ser hasta la sexta hora del día, que es el tiempo en que el Beis Din está trabajando? Lo tocas cuando vos quieras. La séptima hora, la octava hora, etcétera. Tenés hasta las 12 horas para tocar. 12 horas de luz, por así decir. Para tocar, sin entrar en los detalles de cuántas horas exactamente eran, no importa. En invierno la noche es larga y el día es corto, en verano el día es largo, la noche es corta, entonces no son 12 horas, pero esto es para otra clase mucho más larga sobre los horarios en el judaísmo, etcétera, no es el momento ahora. El punto es que se tocaba el shofar durante el día. Entonces Robe quiere analizar, quiere aprender de esta braisa, Ish u Beisoy, el hombre y su casa, que es Ish be Beisoy, es el hombre en su casa, y en cualquier momento del día tocaba el shofar. Y esto contradice lo que dice Rav Huna. Rav Huna decía que Yom Kippur de Yovel, que caía en Shabbos, se tocaba el shofar en Beis Din, siempre y cuando sea Bisman Beis Din, en el momento que el Beis Din está trabajando. Pero vemos de acá, de esta braisa, Ish be Beisoy, que cada uno en su casa puede tocar incluso, así analiza Robe, incluso fuera del horario del Beis Din. Responde la Gemara Eloi. No. Tu análisis, Robe, está equivocado. El análisis está equivocado. Le oilam bisman Beis Din. Con seguridad estamos hablando en el momento del Beis Din. Es decir, no es necesario estar frente a un Beis Din. Esta era la discusión anterior, es otra cuestión. Pero sí tiene que ser, según Rav Huna, tiene que ser efectivamente bisman Beis Din, en el momento del Beis Din. Del análisis de Robe de estas palabras Ish u Beisoy, es un análisis, por así decir, muy agarrado de los pelos, como se dice, muy forzoso. No está escrito que tiene que ser en tu casa Sheloy Bisman Beis Din, en tu casa, pero incluso fuera del horario del Beis Din. No dice eso, dice en tu casa, no tocar en tu casa, pero puede ser que esté hablando en tu casa en el momento del Beis Din, en el momento en que el Beis Din está sentado. Entonces se sostiene las palabras de Rav Huna diciendo que, de vuelta, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur de Yovel se tocaba el shofar incluso en Shabbos, siempre y cuando sea Bisman Beis Din. Cuando el Beis Din están sentados trabajando hasta la sexta hora del día. Continuamos con la misma cuestión. Meisi Rav Sheishes presenta otra contradicción en las palabras de Rav Huna. ¿Qué dice Rav Sheishes? Shave ha-Yovel le Rosh Hashanah le tequía u le brachos. Es igual, esto aparece mucho más adelante, ya lo citamos también, es igual Yovel, el Yom Kippur de Yovel, año número 50, a Rosh Hashanah, le tequía o le brajos, tanto para el sonido del shofar, la forma en que se tocaba el shofar, como las bendiciones que se recitaban antes de tocar el shofar. El Ashebe Yovel Tokim Bein Bebeistin, continúa la braisa.
Solo que en el Yovel, perdón, en el año número 50, se tocaba tanto en el Beis Din, Shekitshu Boyes HaChodesh, tanto en el juzgado que santificaron el mes, en el juzgado mayor que determinaba cuándo empezaba el nuevo mes, tanto en el juzgado, entonces, en el Yovel, en el caso de Yovel, se tocaba el shofar tanto en un juzgado que santificaron el mes, tanto en un juzgado que no santificaron el mes. Es un juzgado, pero no es tan importante de manera tal de santificar el mes. Y cada individuo debe tocar el shofar en Yom Kippur de Yovel. Esto es una cuestión diferente de Rosh Hashanah, a pesar de que hay cuestiones comunes entre Yovel y Rosh Hashanah, letequíos y lebrojois, es decir, cómo se toca el shofar y las bendiciones que se dicen, pero no es todo igual. No es todo igual. En el Yovel se tocaba básicamente en cualquier Beis Din, hayan santificado el mes o no en ese Beis Din, y en Rosh Hashanah solamente se tocaba el shofar en un juzgado que hayan santificado el mes, un juzgado importante. Y no cualquier individuo debe tocar el shofar, sino que específicamente en la congregación o en un Beis Din, como vamos a ver. Esto es la Braisa, esto es lo que trajo Rav Sheishes. Muy bien, entonces la diferencia entre Rosh Hashanah y Yom Kippur Yom Kippur de Yovel, quiero decir, es que Rosh Hashanah solamente, lo digo así para que sea más fácil, Rosh Hashanah solamente se tocaba el shofar en un Beis Din importante que hayan santificado el mes, y no todo individuo ha tocado el shofar. ¿Qué quiso decir la Braisa cuando nos dijo que no cada individuo está obligado a tocar el shofar? ¿Cómo que no? Todas las personas tienen que escuchar el shofar. ¿Qué quiere decir que cada individuo no está obligado a tocar el shofar? Y leima de Yovel toikin yechidin Rosh Hashanah en toikin yechidin. Si me vas a decir que lo que quiso decir la Braisa es que en Yom Kippur de Yovel un individuo tocaba el shofar, cualquier individuo, y en Rosh Hashanah, que en Shabbat no podían tocar cada individuo el shofar, si esto es lo que quiere decir, no puede ser. ¿Acaso no aprendimos ya que cuando vino Rav Yitzchok Bar Yosef de Eretz Israel a Babilonia, Omar nos dijo que cuando en Yavne, en Shabbat, terminaba de tocar el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, el shofar, no se podía escuchar lo que otro te decía en la calle por la cantidad de ruido que había del sonido del shofar. Entonces vemos que los yehidim, los individuos, sí tocaban el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbat, por lo menos en Yavne, del ruido que había en la calle no se escuchaba. Es la. Entonces, ¿qué quería decir la Braisa cuando dijo que cada individuo no está obligado a tocar? ¿Qué quiso decir la Braisa? De ilu be Yovel, toikim ben bisman Beis Din, ben sheloi bisman Beis Din. La diferencia es que en el Yom Kippur de Yovel se podía tocar el shofar tanto en el momento en que el Beis Din estaba trabajando, como en el momento en que el Beis Din no estaba trabajando, hasta la sexta hora, y después de la sexta hora también, Yom Kippur de Yovel. Hubo Rosh Hashanah, pero en Rosh Hashanah no, bisman Beis Din ein, sheloi bisman Beis Din loy. En el momento en que el Beis Din en Rosh Hashanah estaba trabajando, se podía tocar el shofar en Shabbat en Rosh Hashanah. Y en el momento en que el Beis Din no estaba trabajando, no. Esto es lo que nos quiso decir la Braisa, que no cada individuo debe tocar. Entonces tenemos que en Yovel se tocaba tanto en el momento en que el Beis Din estaba trabajando como en el momento en que el Beis Din no estaba trabajando. Rosh Hashanah solamente en el momento en que el Beis Din estaba trabajando. Perfecto. Pero, Katan y Mía, sin embargo, dice claramente, Be Yovel, en Yom Kippur de Yovel, Ben Bisman Beis Din, Ben Sheloi Bisman Beis Din. Tanto en el momento que el Beis Din estaba trabajando como en el momento que el Beis Din no estaba trabajando. Diferente de lo que hizo Rafuna. Rafuna decía Bein Beis Din. ¿Qué quiere decir junto con el Beis Din? Quiere decir Bisman Beis Din, en el momento que el Beis Din trabaja. Pero vemos que de la Braisa aprendemos que por lo menos en Yovel, Yom Kippur de Yovel, Shabbat, solamente se podía tocar tanto Bisman Beis Din como no Bisman Beis Din. Rafuna quería decir tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, solamente Bisman Beis Din. Se tocaba el shofar solamente en el momento que el Beis Din estaba trabajando. Pero vemos de la Braisa, según el análisis de Rav Sheishes, que
Es verdad, Rosh Hashanah solamente Bisman Beis Din. Rosh Hashanah se tocaba el shofar en Shabbat solamente en el momento en que el Beis Din estaba trabajando. Pero en Yom Kippur de Yoivel, Shabbat, tanto Bisman Beis Din como no Bisman Beis Din. Tanto en el momento en que el Beis Din trabajaba, como fuera del momento del trabajo del Beis Din. Esto es diferente de lo que dice Rav Huna. Responde la Gemara, no. Le oilam Bisman Beis Din. No. Incluso en el Yoivel, Yom Kippur, Shabbat, solamente se tocaba el shofar en el momento que el Beis Din estaba trabajando, como dice Rav Huna. Veaji Katana. Y esto es lo que la Braisa quiere decir. Cuando dijo, y cada individuo no puede tocar. ¿Qué quiere decir que cada individuo no podía tocar? Nosotros pensamos que fuera del Man Beis Din no podían tocar. No. Fuera del tiempo del Beis Din no podían tocar. No. Esto es lo que quiso decir. Ve Yoivel. En Yom Kippur, Shabbat, Yoivel. Bisman Beis Din toikin. En el momento en que el Beis Din está trabajando, tocan. Ben Bifnei Beis Din, Ben Sheloi Bifnei Beis Din. Tanto frente al juzgado como no frente al juzgado. Pero tiene que ser siempre Bisman Beis Din. Entonces ahora combinamos ambas discusiones. La primera discusión de Rav Huna, cuando Rav Huna decía Veim Beis Din, no terminamos la frase, pero cuando Rav Huna decía Veim Beis Din junto con el Beis Din, ¿qué quería decir? Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Ahora, en la segunda discusión, cuando Rav Huna decía Ve'im Beis Din y junto con el Beis Din, ¿qué quería decir? Bisman Beis Din. En el momento en que el Beis Din está trabajando hasta la sexta hora. Y ahora la Gemara combina ambas ideas. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la conclusión, digamos? Yoivel, cuando caía el Yom Kippur del año número 50 en Shabbat, Bisman Beis Din Toikin, se tocaba cuando el Beis Din estaban trabajando, hasta la sexta hora, Ben Bifnei Beis Din, Ben Shelo Bifnei Beis Din, tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din. Rosh Hashanah Toikin Bisman Beis Din. En Rosh Hashanah era diferente, había que tocar el shofar en el momento, en Shabbat, Rosh Hashanah, en el momento que el Beis Din estaban trabajando, U Bifnei Beis Din, y frente al Beis Din. Y frente al Beis Din. Ambas condiciones tenían que ocurrir. Ahora bien, paréntesis, interesante para tener en cuenta, el Rambam dice que acá cuando se habla de un Beis Din, de un juzgado, no es un juzgado cualquiera, es un juzgado musmach. ¿Qué significa musmach? Que tenían smija. Smija literalmente significa apoyar. Pero el punto de smija es que generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu, se transmitía el hecho de que el rabino, digamos, anterior, la generación anterior, nombraba y declaraba a la próxima generación como apropiados para juzgar todo tipo de casos en la historia, digamos, en las cuestiones del pueblo judío, todo tipo de casos, casos de pena de muerte, casos de económicos, casos de daños, etc. La Gemara en Sanedrin explica al comienzo todas estas cuestiones. Esto significa musmach, que recibió smija, recibió nombramiento desde Moshe Rabbeinu, generación tras generación. El Rambam dice que cuando se habla acá de un Beis Din tiene que ser musmach. El Rif no opina igual, Rabbi Yitzchak Alfasi, anterior al Rambam, no opina igual, e incluso frente al Rif, frente al Beis Din del Rif, que fue uno de los más gigantes de la historia del pueblo judío, frente al Rif, una de las tres columnas de la halajá, de la ley, el Shulchan Aruch está construido, digamos, el código de ley judía está construido sobre tres columnas gigantes: Rif, Rambam y Rosh. Tres personajes gigantes. El Rif, Rabbi Yitzchak Alfasi, Rambam, Reb Moshe ben Maimon, y el Rosh, Reb Osher ben Yehiel. Tres gigantes de la historia del judaísmo. El punto es que el Rif es uno de ellos. Frente al Rif, Rosh Hashanah, Shabbat tocaban el shofar. Así es la cuestión. La discusión entre Rif y Rambam sobre qué significa un Beis Din. Hasta aquí la discusión, entonces, nos faltan unas líneas más. Pero hasta acá la discusión de lo que quiso decir Rav Huna. Itmar Name, también aprendimos así. Omar Rabbi Chia bar Gamda, Omar Rabbi Yosi ben Shaul. Dijo Rabbi Chia bar Gamda en nombre de Rabbi Yosi ben Shaul. Omar Rebbe dijo todo esto en nombre de Rebbe. Rabbi Yehuda Anasi dijeron así: Ein Toikin, no se toca el shofar en Shabbat, el Kozman she Beis Din Yoshvin, solamente cuando el Beis Din está sentado. Quiere decir que encontramos una braisa que apoya esto que dijo Rav Huna anteriormente. Voy Rabbi Zeira preguntó: si se movieron para levantarse, todo el tiempo que están sentados, se movieron para levantarse, ya se va a acabar la sesión, digamos.
y no se levantaron todavía. ¿Cuál es la halajá? ¿Se puede tocar el shofar o no? Beis Din yoshvim ba'inam, necesitamos que estén sentados ahí. No que estén juntos en el lugar del Beis Din, que estén sentados en sus sillas. Vea Ico, y ahí están sentados. Hoy Dilmas man Beis Din ba'inam. O quizás necesitamos que sea el horario del Beis Din, es decir, llegó a las 6, llegó la hora sexta, a las 12 del mediodía, y el Beis Din dijo, ok, terminamos el horario de trabajo, vamos a irnos a casa, esto, lo otro. Si bien terminó el horario, pero el Beis Din está reunido todavía. Están ahí, por así decir, sentados, reunidos. Entonces, el punto es, ¿cuál es el factor importante? ¿Que estén reunidos el Beis Din o que sea el horario de trabajo del Beis Din? Responde la Gemore, Teiku. Teiku significa no sabemos. Teiku significa no sabemos. Hay una explicación que Teiku es Tishvi Yetaretz Kushus Bayes. Tishvi se refiere a Eliyahu Hanovi. Él va a contestar Kushes, preguntas, bayes y cuestionamientos. Teiku, cuando venga Eliyahu Hanovi, el profeta Eliyahu nos va a explicar la diferencia, si el Beis Din tiene que estar reunido o tiene que ser el horario del Beis Din. Terminamos el análisis de nuestra Mishnah. El final de la Mishnah trae otra virtud, ya explicamos la virtud anterior. Al fin y al cabo, la discusión terminó cuál es la virtud anterior que la Mishnah tiene, por así decir, oculta, que en Jerusalén se toca el shofar tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din, y en Yavne solamente se toca el shofar frente al Beis Din. Esta fue la conclusión de lo que dijimos. Ahora bien, la Mishnah trae otra cuestión. La Mishnah trae varias palabras. La Mishnah decía, toda ciudad que ve, escucha, está cerca y puede venir a Jerusalén en Shabbos, tocaban el shofar en esos lugares. Explica la Gemore, una braisa. Roya pratle yesheves benach. Si vos podés ver Jerusalén, esto excluye una ciudad que estaba en un valle, porque Jerusalén está en las montañas. Entonces, si la ciudad estaba en un valle y estaba por abajo, digamos, y aunque vea Jerusalén, por cuanto no está a la misma altura, digamos, de Jerusalén, entonces no tocamos el shofar, aunque vean Jerusalén. Shoymaz pratle yesheves beresha'at. Si escuchaba Jerusalén, o sea, escuchaba el shofar en Jerusalén, estaba tan cerca de Jerusalén que se podía escuchar desde esa otra ciudad como tocaban el shofar en Jerusalén, ok, pero esto excluye una ciudad que estaba en una montaña y por lo tanto estaba más alto que Jerusalén. Tenía que estar a la misma altura de Jerusalén. Kroiva, ¿qué quiere decir cerca? Una ciudad cerca, Pratle Yesheves Hutzethum. Esto excluye una ciudad que está fuera de Alpaim Amos, se llaman, 1000 metros. 2000 amas son como 1000 metros más o menos, fuera de Jerusalén. Quiere decir que, obviamente, las ciudades antiguamente eran mucho más chiquititas. Estamos hablando de 1000 metros, 1 kilómetro, es bastante cerca. El punto es que, aunque haya estado cerca, si estaba más allá de 1000 metros de Alpaim Ama, de 2000 Ama de Jerusalén, Ama significa un codo, no venía a Jerusalén, no tocaba el shofar, no tocaba el shofar independientemente de Jerusalén. Viejo y la lava, y que podía venir, ¿qué significa? Esto excluye una ciudad que interrumpía un río entre la ciudad y Jerusalén. Y con esto se termina el análisis de la primer Mishnah del cuarto capítulo de Rosh Hashanah. Estamos en Lamed Amud Aleph 30a.